dedicado a la literatura, nos sorprenden y acompañan dos grandes escritores de la poesía y de la literatura mapuche de la Araucanía, Luis Mitrigual y el cura Chehuaylaf, que no solamente nos van a hablar de su literatura, de la creación escrita, sino que vamos a descubrir en ellos cómo la intimidad de estos escritores relacionados con sus familiares en tiempos muy difíciles, en tiempos de dictadura, fueron capaces de hacer germinar dentro de ellos una poesía exquisita y una relación que nos hará verlos en una dimensión más humana. Vamos a ver qué nos dice el cura Chehuaylaf y Luis Mitrigual. Bueno, siempre creo que la conversación para conocerse y en todas circunstancias es buena. Y cuando, como tú dices, se encuentra uno con amigos y con hermanos que compartimos algunas preocupaciones. Así es, Licura. Bueno, la contingencia nos obliga, porque acá hace unos días el gobierno declaró un estado de excepción en Wallmapu y pareciera que la historia se va repitiendo, ¿no? Claro, porque todo esto es en función del denominado conflicto mapuche, que ha acuñado y sostenido permanentemente un pequeño grupo de la chilenidad que yo denomino chilenidad superficial y enajenada, porque no ha querido mirarse a sí misma, y ahí está el gran problema, y a través de eso ha subsumido, ha ocultado la memoria de este territorio, que son los pueblos nativos, y particularmente nosotros como mapuche, que son mayoritarios, y sin ánimo de conversación, lo ocuparon militarmente, ¿no? Entonces, la pretendida solución siempre están pensando que es a su vez militar, ¿no? Y a pensar que todos los colores son hermosos, la blanquidad, la rubiedad, la amarillentud, ¿no? La negritud. Entonces nosotros tenemos que levantar, ¿no? Sacar lustre a nuestra morenidad, que responde a su vez a una hermosa cultura. Pareciera un conflicto consigo mismo que tiene Chile, porque yo recuerdo el anterior gobierno de Piñera, en la última parte del gobierno de Piñera, más o menos hacia el final del gobierno hecho, intentaron también decretar lo recuerdo con claridad porque para esa fecha más o menos yo escribí una columna sobre el tema, sí. Y intentaron igual insertar un estado de excepción en la región, y esa vez no lo hicieron, pero hoy apuraron el tranco y decretaron un estado de excepción, ¿no? Y claro, eso pareciera ser, yo creo, un conflicto consigo mismo. Es como que Chile tiene un conflicto profundo con su identidad, ¿no? O sea, no logra asirse, no logra insertarse, no logra hacer pie en el territorio en el que vive. Porque no solamente oculta a sus pueblos nativos, sino oculta su propia ser nativo, porque no hay ningún ser humano que no provenga de pueblos nativos. Claro. Como las palabras tienen un peso muy tremendo porque son memoria, entonces se declaró, primero eran estadounidenses, después fueron norteamericanos, como si ellos fueran los únicos habitantes, claro, de Norteamérica. Y luego se declararon americanos y entraron y salieron a su gusto y llevándose las riquezas naturales de este territorio. ¿No? A mí me tocó en suerte nacer y crecer, salir a la ciudad para la formación en la educación chilena y estar siempre en la naturaleza. Cuando vine interno aquí a Temuco, estuve interno en el liceo entonces de hombres número 1, hoy Pablo Neruda. Y nuestro patio se continuaba con esa hermosa selva que afortunadamente sigue siendo el Cerro Ñelol.
la nostalgia con las hojas de los castaños volando como pájaros que remontan hacia abajo, y la lluvia, los ventanales, y la nostalgia de mirar hacia los cerros, de Huerere, y pensar qué estará haciendo mi gente. Estarán cantando, estarán conversando, estarán los consejos que hacían los abuelos. Me preguntaba qué habrán soñado, porque en nuestra cultura el día comienza con la pregunta, ¿no? Peumaimi, Chen Peumaimi, Peumatuimi. Entonces, ¿soñaste? ¿Qué soñaste? Entonces, eso es muy poético, ¿no? También estaban los cantos. Entonces, y yo decía, ¿qué habrán soñado hoy día? Y también los sueños me hicieron, me dieron inicio en la escritura. No elegimos nacer en una cultura, ¿no? en una historia, un tiempo, un color, un territorio, pero tenemos una tarea en la que insiste nuestra gente, y que es conocer lo que nos ha tocado. Entonces, porque conocer es la única posibilidad de amar aquello. Y no creo ser infidente en esta pregunta que te voy a hacer, porque la compartimos y yo te lo comenté también, pero tú perdiste un hermano también muy tempranamente, igual que yo, que perdimos hermanos muy jóvenes. Sí. Y eso para mí fue particularmente muy potente en el ámbito incluso de la escritura. O sea, como la necesidad de expresar algo que es tan inexpresable como perder a un hermano, un hermano chico con el cual uno compartía, corría, jugaba, o lo cuidaba, en el caso mío que era menor. Y yo sé que tú también sufriste esa pérdida, ¿no? Claro, hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Y hasta mañana. Y hasta pasado. Sí. Bueno, falleció, era mi compañero de juegos, era alguien que también me cuidaba. Nosotros cabalgábamos, teníamos la libertad. El patio de la Casa Azul es el bosque, con sonido de esteros, y que hoy han menguado drásticamente por la presencia de las forestales, no tan cerca de la casa, pero sí las napas ya han sido afectadas. Tú estudiante en Concepción, que por lo demás era la cuna del MIR, ¿no? Y que por lo demás probablemente fue muy afectada por la dictadura militar, ¿no? Yo había venido a visitar acá a mi gente, y mi padre, que era entonces director de una escuela en este pueblo hermoso que es Cunco. Habíamos emigrado hacia ese pueblo porque él además fue elegido regidor en ese entonces, ¿no? Cuando quienes ejercían cargos públicos tenían ese afán de servicio público. Mi padre, que era también bombero, superintendente del cuerpo bombero en Cunco, era presidente de la Asamblea Radical, porque él dijo, nosotros como mapuche podemos ser comunistas porque vivimos en comunidades, o socialistas porque nos involucramos con nuestra Tubún, nuestra Cupalme, nuestra Lof, ¿no? Nuestro territorio, la familia, la comunidad. Él estaba bastante al tanto de lo que ocurría en el país, porque llegaba gente de Santiago a conversar con él como presidente de la Asamblea, y de Temuco, de diferentes partes. Entonces me dijo, yo te sugiero que no vuelvas a la universidad, porque el golpe va a ser en cualquier momento. Pero entonces yo era joven, indocumentado, como dicen. Claro. Y invencible. Impetuoso. Claro, impetuoso además. Entonces me fui a la universidad, y 2 días antes que ocurriera el golpe, vimos que detrás de cada árbol aparecía un
Militar. Un militar, sí, porque la universidad está cercana al regimiento. Sí, claro. Sí, y después todo lo que vino, la familia, bueno, mi padre preso sin ninguna razón, primero en Cunco, después acá en Temuco, y de hecho estuvo en la cárcel aquí y salió, no recuerdo después de cuánto tiempo, sin ninguna acusación concreta. Claro. Tú eres Premio Nacional de Literatura de Chile, ¿no? ¿Y tú te imaginaste alguna vez Premio Nacional de Literatura de Chile? No, ¿Cómo te pensaste en la escritura tú? ¿O la escritura surgía como solo una necesidad de expresión? Y yo comencé a escribir, como te decía, por nostalgia. Porque de pronto el 98% de los que estábamos ahí internos era de la chilenidad, pertenecía a la chilenidad. Entonces no tenía mucha posibilidad de conversación. Y encontré que las hojas de cuaderno, ahí podía conversar. Bueno, con emoción, porque siempre yo estaba en España, estaba allí, me encontró la pandemia en actividades en Europa, en unos días y semanas y meses de mucha tensión, porque la zona de Cataluña, particularmente Barcelona y Madrid, ¿no? Entonces, cuando estaba en España, bueno, sabía de amigos, músicos, todos los nombres conocidos de aquí de Chile, que había musicalizado mi poesía, y hicieron presentaciones por estas virtuales, ¿no? Se formó un grupo de amigos y amigas que se autodenominaron Colectivo Azul. No pensaba que fue una sorpresa enorme. Un reconocimiento Sí. enorme también a muchos lamienes que ejercen el oficio de la poesía, ¿no? Pero ¿sabes en qué pensé yo? Porque yo soy bastante ajeno al mundo circuito literario. Al mundo literario. Pensé en nuestra gente que ahora seguramente está sufriendo. Sacaron bandera, ¿no? Entonces pensé en ellos y en ellas. Se emocionaron. Sí, y también en los jóvenes, que como todos los jóvenes y niños y niñas están cargados de sueños y de ternura. Esta cultura nativa, sabemos que somos unos privilegiados. Entonces, pensé que serviría como a lo mejor un incentivo para que ellos quisieran mirar de manera más profunda. Para mí es un gusto compartir contigo y me imagino también que los que nos están escuchando, los que nos escucharán aquí en el futuro también compartirán esa emoción de conocerte un poquito más y compartir contigo. Peña Licura, ha sido un placer y un honor conversar contigo esta tarde. Para mí, Peña Luis, y agradecido de nuestra casa de estudio, que perseveró en la presentación de mi escritura a este premio, que indudablemente muchos y muchas se merecían. Claro. Pero bueno, esta vez me tocó a mí y lo agradezco.